Cada día vivimos situaciones decisivas. La Biblia nos da seguridad, nos anima y nos instruye. Impacto Diario con el Dr. Julio Varela. Habíamos hablado antes de cómo Pablo habla de dos tipos de esclavitudes relacionadas con dos tipos diferentes de personas. En este caso, los judíos, quienes dice Pablo en Gálatas capítulo 4, en el versículo 5, que eran esclavos de la ley. Dice, Dios lo envió, hablando de Jesucristo, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Pero también en Gálatas capítulo 4, versículo 8, Pablo habla de la esclavitud de los gentiles. Y sabes, tenemos que recordar que el gentil es todo aquel que no es judío. Dice, antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Aquí Pablo se está refiriendo precisamente a los dioses falsos. Muchos de nosotros como gentiles no conocíamos al Dios verdadero, al Dios de Israel. De hecho, Pablo mismo hace referencia a esto en la carta a los Efesios. En el capítulo 2, en el versículo 11 dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y lo más importante de este pasaje en Efesios capítulo 2 es el versículo 12, donde dice al final que los gentiles vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y eso pareciera una contradicción, porque en Gálatas Pablo dice que teníamos dioses, pero precisamente Pablo se refiere cuando dice en Efesios capítulo 2 que vivíamos sin Dios, se refiere a sin el Dios verdadero, el Dios de Israel, Jehová Dios de los ejércitos, o el Padre como también le conocemos. Y el Padre es el que nos dio a conocer al Hijo, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, volviendo a Gálatas capítulo 4, versículo 8, dice, antes de conocer a Dios, se refiere antes de conocer a este Dios verdadero, los gentiles éramos esclavos de los llamados dioses, es decir, éramos esclavos de dioses falsos. Por decirlo de otra manera, éramos esclavos de la mentira, pensando que existían otros dioses que no era Jehová Dios y que ellos nos podían salvar. Sigue diciendo en el versículo 9, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. Y básicamente aquí Pablo sigue hablando de que un gentil no se debe sujetar a la ley, pero también podemos aplicar este principio a no volver nuevamente nosotros a la esclavitud de los dioses ajenos. Recuerda, todo aquello que ocupa tu corazón en el lugar de Dios, todo aquello que tú pones en el lugar de Dios en tu corazón es un ídolo, es un Dios falso. Y muchas veces nosotros, aún habiendo conocido a Dios, habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador, muchas veces ponemos en el trono de nuestro corazón
a dioses ajenos, a ídolos, que nos desvían de vivir una vida agradable delante de Dios. Así que los Gálatas se estaban enfrentando con esta situación. A ellos los estaban moviendo a adoptar la ley, a sujetarse a la esclavitud de la ley. Pero sabes, hoy en día a nosotros los gentiles también nos están queriendo inducir a sujetarnos a dioses ajenos, a dioses extraños, que no son el verdadero Dios. Mira lo que dice Pablo: les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas. No nos sujetemos a los rudimentos de este mundo, a lo que este mundo enseña, a la corriente de este mundo que nos quiere arrastrar y nos quiere llevar a adorar dioses ajenos, ídolos. ¿Sabes? El dinero puede ser un ídolo, aún tu familia puede ser un ídolo, las posesiones pueden ser ídolos, las cuestiones políticas se pueden convertir en ídolos. Todo puede ser un ídolo si te hace olvidar que Dios es tu Dios, que Cristo es tu Salvador y que tu dependencia debe de estar en Dios, en Cristo y en su palabra. Y claro, en el Espíritu Santo, que nos puede guiar a vivir una vida mejor delante de los ojos de Dios. Piensa en esto y no pongas ídolos en tu corazón, porque Dios ya te ha librado de la esclavitud de esos ídolos. No vuelvas a ellos. Más bien, procura que tu lealtad esté siempre para con el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre y la palabra de Dios. Y sé guiado por el Espíritu a vivir una vida en libertad, libre para adorar al Dios verdadero. Piénsalo y que Dios te bendiga.